Hoy vamos a ver algunos de los eventos más conocidos de la fe cristiana, pero desde un ángulo que quizás es nuevo, no solo como milagros, sino como actos de gobierno, actos legales. Vamos a explorar cómo la resurrección, Pentecostés y la misma iglesia son en realidad parte de la toma de posesión de un rey y el arranque de su gobierno. Y para empezar, lancemos una pregunta que lo cambia todo. A ver, ¿qué pasaría si la resurrección no fuera solo una prueba de que hay vida después de la muerte, sino que fuera la validación legal, el sello oficial de un rey ante todo el universo? Esa es la idea central que vamos a desglosar. Para entender bien este concepto, vamos a seguir un mapa de 3 pasos. Primero, veremos la validación del rey con su resurrección. Después, su coronación en los cielos durante Pentecostés. Y por último, cómo diseñó la administración de su reino aquí en la tierra. Muy bien, entremos de lleno a la primera parte, la validación del rey. Aquí es donde empieza todo, con la resurrección funcionando como esa firma, ese sello imposible de falsificar que confirma su derecho a gobernar. La historia arranca mucho antes, con una promesa increíble hecha al rey David, que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Una promesa de ese calibre, pues, no podía quedar solo en palabras. Hacía falta una confirmación absoluta, un sello que nadie pudiera discutir. Y ese sello fue precisamente la resurrección. Y lo fascinante es cómo el apóstol Pedro, en su primer gran discurso, no lo presenta como un cuento de hadas. Para nada. Lo presenta como evidencia legal, casi como en un tribunal. Conecta la profecía de David directamente con el hecho de que Cristo resucitó. Básicamente está diciendo, señores, la promesa se cumplió y aquí está la prueba irrefutable. Entonces, la lógica es súper sencilla, pero potentísima. La promesa era sobre un reino eterno. Y bueno, un rey muerto no puede tener un reino eterno. Así que la resurrección no era como un extra milagroso, era un requisito gubernamental. Era la condición indispensable para que el rey pudiera de hecho ocupar su trono. Y el apóstol Pablo le suma otra capa a este argumento legal. Él dice que la resurrección fue la declaración oficial y pública del poder de Jesús. O sea, no fue solo que volvió a la vida, fue el acto que lo instaló formalmente como el rey, con toda la autoridad para gobernar. Bien, ya tenemos al rey validado legalmente. Pasemos a la siguiente fase. ¿Qué viene después de la validación? La coronación. Y es aquí donde nuestra idea de lo que fue Pentecostés se va a expandir muchísimo. A ver, casi siempre cuando pensamos en Pentecostés, se nos viene a la mente una experiencia espiritual muy fuerte, ¿cierto? El viento, el fuego, las lenguas. Pero lo que las fuentes nos dicen es que miremos más allá, que lo que pasó en la tierra era en realidad el eco de un evento gubernamental masivo en los cielos, la coronación y toma de posesión oficial del rey. Y ojo que esto no es una interpretación moderna, está ahí mismo, en el texto. Pedro declara que Jesús, después de ascender, fue exaltado a la diestra de Dios, o sea, el lugar de máximo poder, y fue nombrado oficialmente Señor y Cristo. Esas son palabras de gobierno. Significan gobernante y rey ungido. Fue literalmente su toma de poder. Entonces, ¿qué fue exactamente el derramamiento del Espíritu Santo? Pues fue la primera acta de gobierno del rey recién coronado. Fue la prueba que todos en la tierra pudieron ver y oír de que el rey ya estaba sentado en su trono y había empezado a distribuir los recursos de su reino. Y todo esto nos lleva a la parte final. Un rey que ya fue validado y coronado, ahora, pues empieza a gobernar. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo el diseño de su reino, su estructura administrativa aquí en la tierra. Es de sentido común, ¿no? Cualquier gobernante, para que su gobierno funcione, necesita una estructura, un diseño, un equipo. El rey Jesús no fue diferente. Inmediatamente después de ser entronizado, puso en marcha su plan de gobierno. Y la conexión aquí es súper explícita. El texto une el acto de subir al trono con el de dar dones a los hombres. Pero aquí está la clave del asunto. Estos dones no son solo habilidades personales, son roles, son cargos designados, son la estructura administrativa para su reino en la tierra. Y esta es la estructura: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La idea es no verlos como títulos en una jerarquía de iglesia, sino como las funciones administrativas que el propio rey estableció para que su reino aquí en la tierra opere según el diseño del cielo. Y este diseño tiene un propósito clarísimo y muy práctico. No es para crear una organización burocrática, es para equipar a los ciudadanos del reino, para que ellos mismos puedan hacer el trabajo de construir y edificar el cuerpo de Cristo. Es un modelo de delegación total. En resumen, si juntamos todas las piezas, la perspectiva nos cambia por completo.
La Iglesia deja de ser un club social o una simple organización religiosa. Se convierte en lo que fue diseñada para ser, un cuerpo vivo, una especie de embajada activa en la tierra, que opera bajo el mando y con el poder de un rey glorioso que ya está en su trono. Y cerramos con esto, con una pregunta para que nos quedemos pensando. Si todo lo que vimos es así, si el rey está en su trono y su reino está en plena operación ahora mismo, entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la Iglesia en el mundo de hoy? La respuesta, sin duda, podría cambiarlo todo.